En esta ocasión dejamos con ustedes a la matrona Karina Rocco Anabalón, egresada de la Universidad de Santiago de Chile, consejera en VIH-Sida, integra el área Salud APROFA, brinda atención en salud sexual y reproductiva con enfoque de derecho, género, libre de discriminación e inclusiva con el apoyo del sistema Braille. También tiene formación, también es orientadora en sexualidad y diversidad funcional y ella nos hablará de tema VIH-Sida desde una perspectiva de género y derechos humanos, sexuales y reproductivos. Un aplauso para Karina. Buenos días a todas, a todos y a todes. Mi nombre es Karina Rocco, como bien me presentaron, muchas gracias. Y yo hoy día les voy a exponer el tema de VIH-Sida desde una perspectiva de género y derechos humanos, sexuales y reproductivos. Bueno, primero, yo no soy tan estructurada de repente para hablar, soy un poquito más fluida, ¿ya? Así que de repente me voy a interrumpir a mí misma y al final obviamente espero todas las preguntas. Quiero explicar principalmente este primer PowerPoint. Esta fotografía es de Fundación Sabia, ¿ya? Dice muy principalmente, SIDA, sigue con nosotros. Más de 40.000 personas viven con VIH-Sida en Chile, ¿ya? Y acá tengo un dato que dice que desde que se declararon los primeros casos de VIH hace más de 35 años, 78 millones de personas han contraído o viven con VIH y 35 millones han muerto por una enfermedad relacionada con el SIDA, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver VIH-Sida con derechos humanos? ¿Sí? Primero, hay que saber qué son los derechos humanos, ¿cierto? Los derechos humanos son garantías esenciales para que podamos vivir como seres humanos. Sin ellos no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligencia, nuestro talento y nuestra espiritualidad, ¿ya? También saber que los derechos humanos, ¿cierto?, nacen en el marco de las Naciones Unidas post Segunda Guerra Mundial y que nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Una de las cosas importantes es que todos los pueblos y naciones, como queda establecido en la Declaración de Derechos Humanos, tanto los individuos como las instituciones deben promover, mediante la enseñanza y la educación, el respeto por los derechos y las libertades. Y deben asegurar medidas progresivas, o sea que estas deben también ir cambiando con el tiempo e ir adecuándose a la población, ¿cierto? Medidas progresivas para el reconocimiento y la aplicación de estos derechos que son universales, para que sean efectivos. Entonces, mediante esta declaración, primero, los Estados se comprometen a asegurar que todos los seres humanos sean tratados de manera igualitaria. Y también establece que los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, ¿ya? Sin sexo, sin género, sin identidad, sin expresión de sexualidad. ¿Se entiende? Esto es súper importante porque todos tienen derecho ante la ley de la libertad. Los derechos humanos son indivisibles, son interdependientes, es decir, que el disfrute de un derecho, a menudo, de la capacidad de ejercer otros derechos y de hecho la mejora para ejercer derechos, promueve también una vida más sana y también promueve el disfrute de las demás personas. Y esto está, de hecho, dentro del marco de los derechos de las mujeres que viven con VIH en las Américas, un documento que es del 2015, que también está accesible en internet si alguno quiere acceder a leerlo. Muy, muy interesante. Las vulneraciones de los derechos humanos, incluyendo el estigma y la discriminación, la desigualdad, la violencia contra las mujeres y las niñas, el abuso de las leyes penales, los enfoques punitivos, las pruebas obligatorias, siguen siendo las principales barreras para lograr que la respuesta ante el VIH sean efectivas. Y estas vulneraciones afectan principalmente a las personas que viven con VIH y también a las poblaciones clave. Esto es muy importante. Muchas de nuestras campañas son más guiadas a personas heteronormadas o son guiadas hacia ciertas poblaciones que se consideran de riesgo de forma cultural. Sin embargo, las poblaciones de riesgo es mucho más amplia, ¿ya? ¿Cuáles son las poblaciones de riesgo?
Primero, las juventudes. Y no vamos a hablar de adolescentes y jóvenes, porque los adolescentes no son personas que adolecen o que les falta algo para ser personas, ya son personas. Por lo tanto, vamos a hablar de juventudes, ¿ya? Dentro de las juventudes, sobre todo las mujeres, es una de las poblaciones claves en las que también hay que hacer una educación, porque también ha habido una feminización del VIH. Además, las personas que viven con VIH también es una población clave, donde tenemos que también enseñar, tenemos que educar y los tenemos que hacer sujetos de derechos. También trabajadores, trabajadoras sexuales, hombres homosexuales, hombres que practican sexo con hombres, ¿cierto? Haciendo la diferencia entre la orientación sexual y las prácticas sexuales. Y también las personas transgénero y personas que consumen drogas, que también, como dijo mi compañero de forma previa, ¿cierto? Quizás en Chile son menos. Y obviamente las leyes punitivas que nombré anteriormente, las políticas prejuiciosas y la perpetuación de la estigmatización va a hacer que estas poblaciones claves no puedan acceder a salud, no puedan acceder a una salud de calidad, no puedan ejercer sus derechos tampoco en salud, y por ende también vamos a tener resultados como los que tenemos hoy en día en Chile, que es un aumento de la tasa de las notificaciones de VIH. Más del 90% de las nuevas infecciones por VIH en el mundo, ¿ya? En el 2014 fueron por personas pertenecientes a los grupos de poblaciones claves que acabo de nombrar anteriormente, y también por las parejas sexuales de estas personas que pertenecen a poblaciones claves. Entonces sigue existiendo una desigualdad persistente y generalizada en materia de género, ¿ya? Incluidos los índices más altos de pobreza, restricciones en la participación de la vida pública, la violencia de género, el acoso sexual, el acceso insuficiente a servicios de salud sexual y reproductiva no discriminatoria y respetuosos de los derechos. Por lo tanto, se minan todos los esfuerzos para abordar el VIH, sobre todo en la población entre mujeres y niñas. Entonces, ¿bajo qué base debemos mirar los derechos humanos en VIH? Primero debemos conocer los principios bajo los que se manejan todos los derechos humanos, ¿cierto? La ONU-SIDA, en el informe que realizó en 2017 para la guía en cómo aplicar los derechos humanos en VIH-SIDA, nombra 5 de estos principios. El primero es la disponibilidad, la accesibilidad y la aceptabilidad y la buena calidad de los servicios. Y en eso, como profesionales de salud, somos responsables. También la no discriminación y la igualdad. Y esto va en todas las personas que trabajan en las unidades de salud, desde la persona que está en la entrada hasta la persona que te va a atender, ¿sí? La privacidad y la confidencialidad. Más adelante les voy a mostrar un pequeño dato en el que muchas de las personas que viven con VIH, una de las mayores quejas que tienen es que se notifica de su positividad en el examen sin ellos haber dado el consentimiento. Por lo tanto, también eso va a hacer que muchas veces los usuarios no vuelvan, ¿cierto?, a atenderse con nosotros. También el respeto a la dignidad y a la autonomía de la persona. La participación significativa y la rendición de cuentas. Siempre, siempre trabajar con las organizaciones, con las poblaciones que viven con VIH. Así siempre las medidas van a ser desde la misma población y para satisfacer las necesidades de la población. Estos principios fundamentales se derivan de los tratados e instrumentos legales sobre derechos humanos existentes a nivel mundial. También son principios subyacentes a los derechos, por lo tanto, todos nuestros derechos se basan en estos principios, así que forman parte de la legislación interna de cada país. Y también todos están interconectados y se refuerzan mutuamente. Si no hay privacidad y confidencialidad, no va a haber una buena calidad de los servicios. Si hay discriminación y no hay atención de igualdad, tampoco va a haber una disponibilidad, una accesibilidad y una aceptabilidad, ¿cierto? Tampoco va a haber un respeto a la dignidad y a la autonomía de la persona. Por lo tanto, ninguno de estos principios es por sí solo. ¿Qué dice la Guía de Acción Rápida y Derechos Humanos de la ONU-SIDA? También basándose en las metas del 2030 que justamente presentó mi compañero anteriormente. Bueno, la ONU-SIDA ha instado una respuesta frente al VIH en 3 principales vertientes. Hay que trabajar en prevención, en pruebas y en tratamiento. No es posible acelerar la respuesta frente al VIH y poner fin sin abordar el tema de los derechos humanos.
no es solo un tema de salud, también es un tema de derechos humanos. Cualquier tema de salud incluye los derechos de las personas, por lo tanto no lo podemos ver como algo totalmente sesgado. Además, la desigualdad de género afecta principalmente a mujeres en todo el mundo que carecen de un acceso adecuado a servicios de prevención, a las pruebas y a los tratamientos efectivos y de calidad. Las poblaciones que no se incluyen en los programas son mayoritariamente los jóvenes. ¿A dónde hemos visto el crecimiento últimamente en Chile? Llama la atención. Tampoco se incluyen comunidades originarias, trabajadoras sexuales, personas en situación de cárcel, migrantes, hombres homosexuales y tampoco hombres que tienen sexo con hombres. Muchas veces hacen las campañas, si se hacen las campañas para la población homosexual, el hombre que tiene solo como práctica sexual tener sexo con hombres no se siente identificado, porque no es para su orientación sexual, ¿sí? Por ende, también las campañas tienen que ser orientadas también a las prácticas, no solamente a las orientaciones. Tampoco se incluye siempre a las personas transgénero. De hecho, en la campaña de VIH, la campaña anterior, hay una de las imágenes donde sale una persona transfemenina y un compañero transmasculino. Ambos están dando un beso en la campaña. Sin embargo, si la gente no sabe que son trans, no los identifica. Simplemente ve una pareja, mujer, con un hombre. Por lo tanto, se vuelve una campaña heteronormada. Y tampoco se incluyen a usuarios de drogas inyectables. Si bien la incidencia es baja en Chile, por supuesto que hay que hacer prevención de todas formas, porque bajo riesgo no significa cero. Además, hay barreras elevadas contra los derechos humanos. Hay estigmatización, hay discriminación, hay violencia y hay otros abusos. Hay actitudes negativas y obstáculos jurídicos que también contribuyen a la vulnerabilidad de estos grupos frente al VIH y limitan su acceso a los servicios de prevención, a las pruebas, a los tratamientos y a la atención sanitaria. Y obviamente todas estas cosas, la estigmatización, la discriminación, la violencia, las actitudes sociales negativas, las recibe una persona desde que ingresa a un centro de salud hasta que se va. Otra de las prácticas que dice, la verdad, este documento es bastante largo, yo destaqué los más importantes, ¿ya? Garantizar el ejercicio de los derechos humanos es un elemento esencial de la respuesta frente al VIH. Los esfuerzos por acelerar los servicios de prevención, las pruebas y los tratamientos del VIH pueden y deben estar anclados a los derechos humanos, siempre, constantemente reforzando los derechos humanos con lo que es tratamiento, con lo que es test de embarazo y con lo que es también el acceso a estos exámenes. Los principios y las estrategias en materia de derechos humanos contribuirán a maximizar el alcance e impacto de los programas de prevención, pruebas y tratamiento del VIH. Por lo tanto, nuestra atención en salud debe ser con enfoque de derecho. Más adelante vamos a ver en específico qué es el enfoque de derecho en atención en salud. Y también van a contribuir a abordar posibles dificultades relativas a derechos humanos y a prevenir abusos que puedan darse en el contexto de los esfuerzos urgentes por acelerar la consecución de las metas en materia de prevención, pruebas y tratamiento de VIH. Entonces, como había nombrado anteriormente, estas eran las metas para el 2020, ¿cierto? Perdón. Acá. Las metas para el 2020. Uno de los objetivos era reducir las nuevas infecciones de VIH a menos de 500.000. Esto a nivel mundial. Reducir las muertes relacionadas con el SIDA a menos de 500.000. Y eliminar el estigma y la discriminación relacionadas con el VIH. Aún no estamos cerca de esto, ¿ya? Este es un dato un poco más antiguo, sin embargo, totalmente válido de todas formas. A finales del 2015, un 46% de los adultos y un 49% de los niños que vivían con VIH a nivel global recibían tratamiento con antirretroviral. Alrededor de 1,1 millón de personas murieron por alguna enfermedad relacionada con el SIDA, solo en el 2015. Y otros 2,1 millones de personas contrajeron el virus de VIH. ¿No se escucha? ¿Ahí se escucha bien? Perdón. Me avisan, me hacen una señal, no se escucha, no hay problema, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las metas para el 2030 respecto a VIH-Sida y derechos humanos? Puede que algunos nos sean un poco lejanos, quizás siendo profesionales de la salud. Sin embargo, todos estos son súper atingentes y cercanos a lo que vemos día a día. Primero, está poner fin a la pobreza. ¿Cómo esto se aplica a VIH y a derechos humanos? En que la pobreza aumenta la vulnerabilidad a vivir con VIH-Sida.
También la pobreza aumenta la desigualdad económica de las mujeres, por lo tanto disminuye la capacidad de las mujeres para prevenir y mitigar el impacto que puede ser vivir con VIH. También la pobreza disminuye el empoderamiento económico y la protección social. Por lo tanto, hay que reducir la pobreza y la vulnerabilidad de las personas. Otra de las otras metas es poner fin al hambre. ¿Qué relación podría tener el hambre con el VIH y los derechos humanos? Pues se pueden conducir a conductas de riesgo. ¿Por qué? Si yo no tengo dónde alimentarme y vivo en situación de guerra, ¿me voy a prostituir para conseguir comida? Por supuesto que sí. Si la persona que me va a dar comida, y es la comida que necesito para mí y para mi familia, me dice que no quiere ocupar métodos de barrera, ¿le voy a decir que no? Por supuesto que le voy a decir que sí, que no ocupemos métodos de barrera. Por lo tanto, el hambre sí es un factor para poder vivir con VIH, es un riesgo. También una mala nutrición puede acelerar la progresión del SIDA. Por lo tanto, el estado nutricional está muy relacionado con el deterioro de una persona que vive con VIH. También el hambre es un riesgo para la seguridad alimentaria de la persona, ¿ya? Y también puede hacer que una persona que vive con VIH y está malnutrida puede tener una menor productividad. Y si esa persona es la que lleva el hogar, por lo tanto que también va a afectar a toda una familia completa. Además, el apoyo nutricional debe mejorar los resultados en salud. Por lo tanto, esto no es solamente de médicos, no es solamente de matronas, no es solamente de enfermeras, también son nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales, todos en conjunto que debemos trabajar por esto. Asegurar una vida saludable. ¿Por qué? Porque la falta de cobertura universal de salud en los servicios de salud sexual y reproductiva restringe el acceso a la prevención y al tratamiento de VIH. La cobertura universal de salud debe promover la equidad en salud. Y se ha demostrado que la integración de los servicios de salud sexual y reproductiva basada en los derechos humanos pueden mejorar los resultados sanitarios generales en personas viviendo con VIH. También se debe garantizar una educación de calidad. ¿Por qué? A nivel mundial, alrededor 7 de cada 10 niñas adolescentes jóvenes y mujeres de entre 19 y 24 años de edad no tienen conocimiento del VIH a nivel mundial. Si no hay conocimiento del VIH, ¿vamos a prevenirlo? Por supuesto que no. Entonces, la educación de alta calidad, incluida la educación de la sexualidad, empodera a las personas jóvenes, proporciona habilidades para la vida, para tomar decisiones responsables, empodera a las personas y también las hace personas informadas sobre su salud sexual y sobre su salud reproductiva. Por lo tanto, pueden ejercer sus derechos, se transforman en personas sujetas de derechos. Nosotros somos los que hacen educación todos los días en el box. ¿Qué calidad de educación estamos entregando? También está lograr la igualdad de género. ¿Por qué? Porque las inequidades de género, la discriminación, la violencia, las prácticas nocivas negativamente a las mujeres y a las niñas, también a los hombres y a los niños, porque la desigualdad de género no afecta solo a las mujeres, también afecta a los hombres. Aumenta el riesgo de infección por VIH y también el impacto que este puede tener en la vida de una persona. El VIH es la principal causa de muerte entre las mujeres en edad reproductiva a nivel mundial, entre los 15 y los 44 años. Esto según la información de ONU-SIDA el año 2017. Las mujeres que viven con VIH se enfrentan a menudo a una mayor violencia, porque probablemente ya viven una mayor violencia desde antes de vivir con VIH. Y al vivir con VIH puede que vivan aún más violencia de la que vivían antes. También, los programas de VIH que transforman las normas de género e involucran a los hombres pueden reducir la violencia y también pueden empoderar a las mujeres. Porque en la sociedad no somos solamente un género u otro, o binario, ¿cierto? Somos todos en conjunto una sociedad. La integración de los servicios de VIH y de salud sexual y reproductiva basados en los derechos aumentan las demandas en ambos servicios y también aumentan su impacto. Por lo tanto, si hacemos una atención basada en enfoque de derechos, vamos a tener más usuarios que se van a acercar a atender con nosotros, porque los vamos a respetar. No van a ser esos usuarios que no quieren ir porque los van a retar cuando van a la matrona, porque los van a retar cuando van al médico. ¿Sí? Y me gustó mucho esta imagen. La desigualdad de género disminuye la capacidad de ver al otro como semejante. Otra de las metas.
Promover el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque los entornos de trabajo seguro facilitan el acceso a los servicios de VIH. Porque una persona, si tiene un trabajo seguro, va a poder acceder a realizarse exámenes, va a poder tener permiso para poder ir a realizarse exámenes. No es un derecho que una persona, para hacerse un control de salud, pueda pedir solamente un día al año y que ese día tenga que hacer todos los trámites de salud. Y si no alcanzó una hora, no lo hace hasta el próximo año. Eso pasa. Quizás no en toda la población, pero pasa en mucha población. Sobre todo en la población que se atiende con nosotros en atención primaria. Entonces, ¿qué tipo de calidad le estamos dando a ellos? ¿Qué tipo de acceso? ¿Faltarán profesionales? Y si faltan profesionales, ¿por qué no exigimos más profesionales trabajando con nosotros? Entonces, las personas que viven con VIH experimentan tasas de desempleo 3 veces más altas que las tasas de desempleo nacional. ¿Ya? Solamente por un tema de discriminación, porque en muchos trabajos también piden los exámenes antes de ingresar al trabajo. Muchas veces pueden ser solamente para los cuidados, pero otras veces se ocupa como método de discriminación. Abordar el VIH en el mundo del trabajo y la protección de los derechos laborales también empodera a las personas. ¿Sí? También, reducir la desigualdad. ¿Por qué? En ingresos es vinculado a mayor prevalencia de VIH. Entre más desigualdad, va a haber una mayor prevalencia de VIH. Nosotros tenemos una prevalencia altísima, entonces tenemos que también mirarnos para ver qué tipos de desigualdades estamos viviendo hoy en día. El estigma y la discriminación hacia las poblaciones claves contribuye a la prevalencia del VIH y está vinculado a un menor acceso a la atención sanitaria y a la vivienda también. La protección contra la discriminación, junto con los servicios legales, la educación en derechos humanos, el acceso a la justicia, a la protección internacional, pueden empoderar a las personas a reclamar sus derechos y a mejorar también los accesos a los servicios de VIH. Porque si bien nacemos como personas sujetas de derechos, muchas veces nuestros derechos no se pueden ejercer. Por lo tanto, deben nacer organizaciones, deben nacer movimientos que tienen que hacer reforzar nuevamente estos derechos. ¿Por qué nosotros como personas deberíamos luchar por derechos que ya son innatos al ser? También, el crear ciudades seguras y adaptables. Y esto también va por el derecho a poder caminar libre por la calle, ¿cierto? Seguro, sin discriminación. En el mundo hay 200 ciudades que tienen la mayor prevalencia. Por lo tanto, en las 200 ciudades más grandes del mundo se encuentra la 1/4 parte de todas las personas que viven con VIH en el mundo. Una estimación de la ONU-SIDA del 2017. También hay una creciente incidencia relacionada con la rápida urbanización. O sea, que se relaciona que si una ciudad crece muy rápido, va a haber una mayor prevalencia de VIH. Principalmente por las migraciones poblacionales, ¿cierto? Las personas que viven en barrios marginales pueden vivir con VIH en una mayor proporción también. Por lo tanto, también es una forma de inequidad, ¿ya? Las respuestas locales al VIH-Sida lideradas por las ciudades apoyan una transformación social positiva mediante el fortalecimiento de los sistemas de salud y sociales para llegar a las poblaciones más marginadas. Principalmente esto se da porque se han hecho distintos estudios o trabajos en ciudades pequeñas donde a toda la comunidad se le educa y se le hace partícipes de las medidas que se van a tomar para los cambios respecto al VIH y las personas viviendo con VIH. Y se ha visto que siempre tiene un mayor efecto cuando viene desde la ciudadanía hacia la ciudadanía. También promover una sociedad pacífica y la inclusividad. Porque la exclusión, la estigmatización, la discriminación y la violencia favorecen a la transmisión del VIH entre adultos y niños, ¿ya? Una de las cosas bien importantes, ¿qué pasa con las personas que tienen diversidad funcional? ¿Qué pasa si una persona con diversidad funcional quiere acceder a trabajadoras sexuales para tener placer porque simplemente no quiere tener una pareja? ¿A esa persona la familia le habrá enseñado sobre los métodos de barrera? Es solo una pregunta. Bueno, las movilizaciones dirigidas por personas que viven con VIH promueven el acceso a la justicia. También promueven mecanismos de rendición de cuentas centrados en las personas, porque nadie mejor que una persona que vive con VIH va a saber en qué ámbito se le estigmatiza, va a saber qué es lo que necesita, va a saber cómo debe ser atendido. Por lo tanto, también debemos escuchar muchas veces a nuestras pacientes.
La gobernanza participativa, es decir, que toda la comunidad participe, incluye respuestas lideradas por la comunidad, ¿cierto? Y por ende pueden conducir a programas más relevantes y con una mayor protección de derechos. Y finalmente, favorecer los medios de implementación hace que se genere una acción colectiva global para mejorar el acceso a los insumos básicos y asequibles respecto al VIH. Por ejemplo, hoy día, el test rápido de VIH debería estar mucho más accesible, ¿ya? Principalmente, ¿por qué? Porque se hizo una promesa de que iban a haber más test rápidos de VIH para poder tomarse exámenes, y aún esos test rápidos no han salido. ¿Por qué? Nosotros también, al fortalecer los medios de implementación, deberíamos tener una mayor cantidad de exámenes, debería haber una mayor cantidad de pesquisa, deberían realizarse campañas de forma más seguida. También el movimiento VIH ha llevado a la incidencia política por la reforma de las leyes de patentes y también por los sistemas de regulación. Más adelante vamos a nombrar algunas de las leyes y de los tratados en los que se incluye el tema VIH-Sida. Y finalmente, garantizar los insumos básicos para la toma de exámenes, para el tratamiento y también para la pesquisa de VIH, y que sean asequibles, pueden beneficiar la agenda más amplia de salud y también de equidad. Y acá, perdón, no fui avanzando, lo siento mucho. Acá está la última, aquí, me gustó mucho también esta imagen, es de una marcha acá en Chile. ¿Sí? Pide, nosotros los antirretrovirales necesitamos dosis completas. También recordar que en Chile, hace muy poco, en los años 90, todavía hacíamos ruletas de a quién se les daban medicamentos. Si habían mujeres que tenían hijos, ingresaban primero a las ruletas. Si eran hombres que tenían sexo con hombres homosexuales que no tenían hijos, se dejaban inmediatamente fuera de estas ruletas. Entonces, hoy tenemos mucho más avance respecto al acceso a derechos humanos. Sin embargo, todavía nos queda. Si se dan cuenta, todas las medidas que salían anteriormente simplemente responden a derechos humanos que están en los derechos universales, como estos. El derecho a la vida, el derecho a la no discriminación e igual protección frente a la ley, al derecho al más alto nivel de salud, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a no ser sometido a trato cruel, inhumano o degradante, a la educación, al trabajo, a la protección social, a formar familia, a la información y a la participación. ¿Qué tratados internacionales existen respecto al VIH-Sida? Aquí nombré algunos, ¿ya? Principalmente, todas las organizaciones miembros de las Naciones Unidas han reconocido estos tratados. Chile está dentro de ellos. Por ende, está la Declaración de Compromiso sobre el VIH-Sida del 2001, hay un tratado también del 2006, una declaración política sobre VIH-Sida y la intensificación de los esfuerzos para eliminar el VIH-Sida, y también hay una declaración política para una vía más rápida para acelerar la lucha contra el VIH y poner fin para el 2030, que fue la que recién les acabo de exponer. Estos tratados incluyen los principales instrumentos y tratados de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas, y la mayoría de las organizaciones de los estados que están en las Naciones Unidas deben adherirse a estos tratados. Si bien los acuerdos internacionales no son obligatorios, sí son una guía para poder realizar políticas públicas, para poder realizar guías con un mayor acceso, con una mayor amplitud de derechos y también con una mayor equidad en salud sexual. En Chile también tenemos leyes que apoyan los derechos humanos para las personas que viven con VIH y que también protegen los derechos para la información, para la educación y para la prevención. Por ejemplo, una ley del 99, protección, el derecho a la vida privada, la confidencialidad del resultado de examen. ¿Por qué en un centro de salud todas las personas tienen que saber cuando llega un paciente VIH positivo? También en el año 2005 se establecen las normas relativas al virus de inmunodeficiencia humana y se crea la bonificación fiscal para las enfermedades catastróficas. En el 2004 se establece el régimen de garantías de salud. En el 2009 también se intensifica el programa Chile Crece Contigo, donde también se hace la pesquisa de VIH, ¿cierto?, en mujer gestante. También se fija en el 2010 las normas sobre la información, la orientación y las prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, donde también está incluido el manejo de VIH y prevención de infección de transmisión sexual en general. En el 2012
La ley, ¿cierto?, regula los derechos y los deberes que tienen las personas en relación a las acciones vinculadas a la atención en salud, el acceso a salud, el acceso a la calidad y también las garantías. En el 2012 se establecen las medidas contra la discriminación. En el 2017 se modifica el procedimiento para el examen de VIH respecto de menores de edad. Y también en el 2017 la despenalización de la interrupción voluntaria del aborto en 3 causales, porque también se incluye usuarias que pueden tener VIH. Quizás no como una causal, pero podría llegar un usuario con VIH perfectamente, ¿cierto?, a una interrupción voluntaria del embarazo, sobre todo si viene por abuso, ¿o no? Enfoque basado en los derechos humanos. ¿Cómo debe ser la atención en salud basada en los derechos humanos? ¿Qué es lo que dice la ONU al respecto? Principalmente es esencial para poner fin al VIH-Sida como una amenaza para la salud pública. El enfoque basado en derechos humanos crea un entorno propicio para que las respuestas al VIH puedan tener éxito, para que se pueda reafirmar la dignidad de las personas que viven con VIH y también para las personas que son vulnerables a vivir con VIH. También todos los Estados miembros se comprometieron, por lo tanto deberíamos ser un país que lo debe implementar en sus políticas públicas. Y la respuesta al SIDA, ¿a qué se refiere esto principalmente? La respuesta al SIDA ha demostrado tanto importancia como viabilidad de superar las barreras legales y relacionadas con los derechos humanos y con el género para acceder a los servicios del VIH. ¿Qué quiere decir esto? Principalmente se refiere a que cuando las sociedades civiles responden ante una enfermedad, pero con movilizaciones, reclamando derechos con empoderamiento, se logró generar estas leyes que permiten hacer una atención más equitativa y más justa. Por lo tanto, si también lo implementamos a la prevención, también nos va a servir en la prevención. Hoy en día técnicamente tratamos solamente a las personas viviendo con VIH, pero la prevención técnicamente no la vemos. ¿Qué ocurre cuando vamos a un colegio a hacer una charla o cuando vamos a una universidad a hacer una charla y nos dicen, pueden hablar, pero no entreguen preservativo? Pueden hacer una actividad, pero que no se muestre el preservativo. No estamos haciendo prevención. Y no es una prevención efectiva. Se ha demostrado que en los países donde hay educación sexual integral, desde los inicios desde edades más pequeñas, también hay un retraso en el inicio de actividad sexual. Hay una menor incidencia de infecciones de transmisión sexual. Hay una menor incidencia de embarazo juvenil. Entonces, ¿por qué estamos tan restringidos a la educación sexual basada en derechos? Si tenemos derecho a saber cómo vivir la sexualidad. No por eso hay que vivirla a través de prejuicios, a través de tabúes. ¿Ya? Todos tenemos derecho a la información. Acá tengo unos pequeños datos. Un trabajo que se hizo en Tailandia sobre la reducción del estigma y la discriminación realizadas con el VIH y se hizo principalmente en los trabajadores sanitarios en Tailandia. Allá se ofrecen también pruebas de VIH y tratamientos gratuitos, ¿ya? Es como parte del sistema universal. Sin embargo, había algo bien especial. Se dieron cuenta que la mayoría de las personas que ingresaban a tratamiento ingresaban cuando tenían un CD4 menos de 100. Entonces dijeron, ¿por qué las personas llegan tan tarde? ¿Por qué no hay una pesquisa más previa a esto? Si se da un acceso, se da una garantía, está la ley de que pueden ingresar. Sin embargo, hubo un reconocimiento de que existe un estigma relacionado con el VIH y que este constituye una barrera para la aceptación de servicios. Por lo tanto, dijeron, vamos a reducir el estigma y la discriminación en los profesionales de salud. Se hizo una encuesta y más del 80% de los trabajadores sanitarios tenían al menos una actitud negativa hacia las personas que vivían con VIH. El 80%. ¿Sí? También, aproximadamente el 20% había observado a colegas que bien no estaban dispuestos a prestar servicios a las personas que vivían con VIH o les habían proporcionado servicios deficientes. También, más de la mitad de los encuestados usaron medidas de protección personal innecesarias, por ejemplo, doble guante, ¿sí?, cuando sabían que la persona vivía con VIH. Y las personas que viven con VIH se dan cuenta de nuestra cara, se dan cuenta de nuestros ojos, se dan cuenta de cómo esquivamos, se dan cuenta de lo que hacemos y lo que no hacemos, porque ellos viven la estigmatización y la discriminación todos los días. También, entre las personas que viven con VIH que fueron encuestadas, un cuarto declaró que evitaba solicitar tratamiento en las instalaciones de atención sanitarias. ¿Por qué? Porque tenían temor a que divulgaran su resultado y también a que las trataran mal.
Además, cerca de un tercio declaró que habían revelado su estado serológico donde se estaban tratando, sin ellos nunca haber dado autorización. Por lo tanto, el Ministerio de Salud Pública de Tailandia, junto con la sociedad civil, hicieron cambios de planes, ¿sí? Y efectivamente, los primeros resultados inmediatamente sugirieron mejoras en la actitud de los trabajadores de salud, que el cambio en la actitud no solo es una clave para proporcionar una mejor atención, sino que también tiene prestaciones sociales más amplias, porque los trabajadores sanitarios son altamente considerados y también somos considerados como modelos sociales. Si somos considerados como modelos sociales y nosotros somos prejuiciosos, nosotros estigmatizamos, por supuesto que los demás lo van a ver como un modelo, ¿sí? Además, hicieron un piloto donde se confirmó que el estigma y la discriminación dentro de las instalaciones de atención sanitaria pueden ser medidas de forma rutinaria. De forma rutinaria hacemos estigmatización, de forma rutinaria hacemos prejuicios. Muchas veces no nos damos cuenta de los prejuicios con los que cargamos. Sin embargo, yo puedo tener todos los prejuicios de la vida, pero no por eso la persona que está al frente, yo la voy a atender con esos prejuicios. Es una persona totalmente independiente, que tiene otro estilo de vida, que tiene otras formas de pensar, ¿sí? Por lo tanto, también tengo que ver cómo la voy a atender, pero respetando a la otra persona, sin dejar de ser yo. Esta es una pregunta que hizo Fundación Sabia este año y de hecho está publicada en su página y me llamó mucho la atención. Perdón. ¿Conoce el condón femenino? El 65,2% dijo que no. Ya vimos que una de las poblaciones, ¿cierto?, que están más proclives a vivir con VIH son mujeres. ¿Por qué el condón femenino o el condón de vagina, que es totalmente accesible para la mujer y de manejo de ella, no es conocido en la población? Además, ¿la prevención del VIH ha logrado su objetivo según lo que la gente percibe? El 75% dijo no. Si bien es una muestra pequeña, son 68 personas, pero sin embargo, siempre es importante. Entonces, el fundamento de la respuesta al VIH-Sida es un compromiso absoluto con la protección de los derechos humanos. Solo es aceptable la total ausencia de discriminación. Y finalmente, les quiero mostrar esto. Estamos realizando una encuesta en APROFA sobre VIH. Queremos publicar los resultados idealmente el día 1 de diciembre, ¿cierto?, Día Mundial del VIH, y nos gustaría que todos pudieran participar, que pudieran compartir, que pudieran también ser parte de esta encuesta, porque queremos ver cómo somos nosotros, qué prácticas sexuales tenemos de riesgo. Es una encuesta súper inclusiva, también en cualquier momento que tengan una observación nos pueden escribir y maravilloso lo recibimos. Muchas gracias. Un gran aplauso a Karina. Bueno, a continuación vamos a dar 15 minutos para las preguntas del público. A nuestra expositora, por favor, el micrófono cerca para que se logre escuchar bien. Empezamos ahora. ¿Quién quiere hacer preguntas? Ya. Hola, muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta más bien práctica. ¿Cómo manejamos como profesionales de la salud una situación en que un paciente que vive con VIH o tiene un diagnóstico reciente de la enfermedad no quiera informar a su pareja sexual de su condición y nosotros sabemos el riesgo que esto conlleva, considerando los derechos humanos de ambas personas? ¿Cómo lo han manejado ustedes como profesionales? La verdad es que es un derecho a la confidencialidad, ¿sí? Mi labor como profesional, cuando llega un usuario que ha tenido un diagnóstico reciente y sabemos que tiene una pareja, nosotros tenemos que pesquisar prácticas sexuales de riesgo y nuestro deber es educar. Sin embargo, ¿una persona puede vivir con VIH toda la vida sin contarle a nadie en su entorno? Sí, sí, es un derecho. También va a depender de cómo yo haga la educación, si esa educación va a ser efectiva o no. Si yo hago una educación del miedo respecto al VIH, respecto al uso de condón, pero basado en el miedo, no voy a tener resultados tampoco. Está demostrado que la educación del miedo no sirve. Hacer una educación con
virus papilomas con verrugas gigantes, con chancros sifilíticos. Eso no funciona. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Enseñamos la prevención a través del placer. Enseñamos los métodos de barrera a través de los juegos sexuales. Enseñamos el uso de preservativo en sexo oral, por ejemplo, poniendo el condón con la boca. Es haciéndolo placentero, es haciendo la sexualidad algo bello, algo bonito, como lo es, e integrar los métodos de barrera dentro del placer y de la sexualidad, no verlos como algo aparte. Justamente lo que hacemos hoy en día en educación es dejarlo como cuídate, 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 pero no los integramos al placer y a la sexualidad. Por lo tanto, yo lo voy a ver como algo aparte. Si la educación en los niños hoy en día fuera desde pequeños, si a un niño, esto me gusta mucho, siempre lo conversamos, si yo a un niño desde pequeño le enseño a lavarse los dientes, si yo a un niño desde pequeño le enseño higiene corporal, cuando yo le pase el condón a los 12 años para que se masturbe con el condón, él lo va a encontrar súper lógico, porque se cuida desde pequeño, ¿sí? Y sabe que es una medida que no tiene, que le va a disminuir riesgo. Pero si yo jamás le enseño ninguna práctica, o le enseño estas prácticas, pero el condón lo dejo totalmente aparte y totalmente tabú, cuando él le llegue el condón, lo va a ver con todos los prejuicios culturales que él también se haya formado de su entorno. Que con el condón no se siente igual, que el condón es fome, ¿sí? Yo como profesional tengo que derribar también esos estigmas y enseñarlo de una forma diferente. Hola, buenos días. En un momento de la presentación mencionó que las personas que viven con VIH enfrentan más problemas para acceder a un trabajo, justamente por la condición de VIH que tienen. Y justamente usted mencionó que a veces se hacían exámenes como parte de postular al trabajo, que daban cuenta del resultado de VIH positivo. ¿Cuál es la justificación detrás de pedir estos exámenes en algunos lugares? ¿Es legal? ¿Se hace acá? Ya, la verdad, la solicitud de exámenes se puede pedir sobre todo en servicio de salud, ¿ya? Y sí, es legal pedirlo, ¿ya? Sin embargo, es ilegal hacer discriminación porque te salga el resultado positivo. O sea, no porque yo vaya a trabajar a un servicio de salud y el examen me salga positivo, me van a obligar a andar con guantes todo el tiempo. O mis compañeros deberían hacer discriminación. Lamentablemente ocurre eso con el tema de los exámenes, ¿ya? Pero eso es un cambio que se tiene que hacer de forma cultural, un cambio que se tiene que hacer desde los profesionales de salud también, es un cambio que se tiene que hacer como comunidad. O sea, solamente la discriminación porque una persona tenga el examen VIH positivo no debería ocurrir. Además, si esa persona se realiza el examen solo como pesquisa para la empresa, se debe dejar en una ficha que también es confidencial, ¿sí? Nadie tiene el derecho a decir, va a llegar alguien a la unidad y es VIH positivo. ¿Sí? También se respetan los mismos derechos que se respetan en el box, se debe respetar en la empresa si es que ellos solicitan exámenes. ¿Sí? ¿Cuál consideras tú de todas las metas que propusiste basadas en los derechos humanos para el 2030 que es la más importante a cumplir y por qué? Difícil. A ver, voy a ir un poquito para atrás, ¿ya? Para ver cuál me tinca más. La verdad, yo creo que todas son absolutamente importantes. Perdón. Son 17 en total, no sé si se dieron cuenta, por eso nos demoramos un poquito en esa parte. Para mí es esta, la igualdad de género, ¿sí? Principalmente porque lamentablemente hoy día respecto al género existen muchos estigmas todavía. Hace poco, de hecho, nos tocó hacer una capacitación y aún hay personas que responden que el género es una invención creada por personas con orientaciones raras o con gustos raros. Es algo totalmente discriminatorio. Yo creo que una vez que entendamos lo que es el género, que entendamos la libertad de las personas, también identificarse con distintas cosas, con distintas prácticas sexuales, y una vez que hagamos también una desigualdad respecto al género, que nos veamos todos como pares, también como sociedad nos vamos a ver todos como sujetos de derechos iguales, ¿sí? Para mí es una de las más importantes, pero es súper, súper personal. ¿Sí? No sé si respondí. Buenos días.
Yo trabajo en el Hospital El Carmen. Soy trabajadora social de satisfacción usuaria. Hemos recibido reclamos de pacientes con VIH porque al momento de pasar al triage, hospital público, se llama de a 10 personas y está el enfermero al frente y le pregunta motivo de consulta y antecedentes mórbidos. Y cuando dicen VIH, toda la gente espantada. Eso aludiendo a lo que se habla de la confidencialidad, que lamentablemente por temas de infraestructura muchas veces o por el espacio no se da, a diferencia de las clínicas que al pasar por el triage es un lugar cerrado a puerta cerrada. ¿Ya? Eso para los futuros profesionales, tener ojo porque es algo muy discriminatorio. Y otra cosa, eso era como una acotación, porque lo veo siempre. ¿Ustedes como APROFA toman el PAP masculino? Ya, para la primera acotación, muchas gracias, de verdad. De hecho, el ambiente de Vox está respetado por todas las leyes de la salud sexual y la salud reproductiva y por los derechos de salud en general. Si yo llego y le pregunto a una persona frente a otra si tiene VIH, estoy pasando a llevar el derecho a la confidencialidad. Por lo tanto, también puedo ser demandado sin ningún problema. Y por supuesto que puedo perder. Entonces, también tengan ojo con eso, no solamente como protección para nosotros, sino como respeto a la otra persona. Pero, lamentablemente, la gente a veces no aprende hasta que le pasan cosas así. ¿Sí? Respecto a lo segundo, sí, tomamos el PAP en hombre. Lo tomamos de pene, ¿sí? Hacemos una muestra uretral y también estamos haciendo la tipificación de VPH en altos grados de virus papiloma, también en APROFA. Sí, de hecho también los invito a todos los que se quieran realizar el examen. En algún momento un médico nos dijo, no lo encuentro necesario, es para alarmar a la población, ¿sí? Pero si un hombre quiere saber si tiene algún grado, un alto grado de virus papiloma, tiene todo el derecho a saberlo. Así que para que se acerquen. Y también van a ser parte de un estudio que estamos realizando respecto a la toma de PAP en hombre. Muchas gracias, Karina. Como agradecimiento por su presencia, exposición y compromiso, le hacemos entrega de un obsequio. Un aplauso nuevamente, por favor.